Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal. Por supuesto, aquí en IMEFI TV. Bueno, pues me complace saludar a mis compañeros. Ana, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo te encuentras? Hola Alex, hola a todos, buenos días Luis, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes el día de hoy. Sí, igual, la verdad es que todo un placer estar con ustedes compartiendo aquí el escenario, el foro. Y pues antes que nada me da gusto también darles a ustedes la bienvenida a su programa Educarte Fiscal. Pues el día de hoy tenemos un programa interesante para muchos desconocidos. El título del día de hoy se llama Factores de vinculación de la utilidad, factores de vinculación de renta. Pues bien, empecemos por la pregunta que muchos de los clientes me han hecho. Oye Alejandro, ¿por qué diablos tengo que pagar impuestos? ¿Qué les parece, chicos? Sí, esa es la primera pregunta que te hacen normalmente. Obviamente nosotros como contribuyentes no estamos de acuerdo en tener que pasar algo del dinero que nosotros estamos ganando. Entonces, en ese sentido, pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es principalmente la base donde todo esto emana, y es el artículo 31, fracción cuarta, en donde nos dice específicamente que nosotros tenemos que contribuir al gasto público. Nos dice los mexicanos. Eso no exime a las partes extranjeras y es precisamente lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Pero de manera inicial, esa sería la primera respuesta que podríamos dar a Leana, en donde decimos 31, constitucional. Sabemos que la Carta Magna es la máxima de las leyes que tenemos nosotros en México y por esta razón es que tenemos la obligación de pagar impuestos. Ana. Sí, y también podemos ver que no solamente está la Constitución, sino los tratados internacionales en donde podemos ver el acuerdo que existe entre los diferentes países y que México tiene con otros para poder llevar a cabo esta acción de ver a quién le corresponde la recaudación de los impuestos. Y de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues para tratar de entrar en materia, vamos a empezar a desmenuzar la carnita de esto. Ya mencionó el maestro Luis que es obligación de los mexicanos, lo enuncia el 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como bien lo mencionó, pero dice los mexicanos. Y yo me pregunto, chicos, pues entonces los extranjeros ya estamos desmarcados, ¿no? O sea, porque dice los mexicanos. Pero ¿qué sucede? Es la ley del impuesto sobre la renta la que nos indica en su artículo primero que dice ¿quiénes son sujetos al pago de este impuesto? Las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Y ahí nos empieza a desmenuzar quiénes son, si son residentes, si son extranjeros con establecimiento permanente en México. Y ahora también hay que ver de a qué diablo se refiere eso al establecimiento permanente en México. Ese es el punto, querida Ana. Sí. Ese es el punto que vamos a empezar a desmenuzar. Para tratar de englobar el punto. Los factores de vinculación de renta son 3. 1, la residencia. 2, los extranjeros con establecimiento permanente en México. Y el tercero, la fuente, aquellos extranjeros que no teniendo establecimiento permanente en México o teniendo los ingresos no sean atribuibles a pero tienen fuente de riqueza en territorio nacional. Así que vamos por partes. Vamos, si les parece bien, chicos, vamos entonces a definir qué quiere decir residencia. ¿Quién toma la palabra? Excelente. Bueno, la residencia en México es cuando se tiene el domicilio fiscal, bueno, no, domicilio fiscal es otra cosa, pero cuando se tiene una casa habitación en México, ese es que tiene residencia en México. Cuando se tiene no solamente casa habitación, sino los ingresos son de origen en el país, entonces se puede hablar de que hay una razón por la que se tenga que pagar esos impuestos en el territorio nacional. Y además, la residencia en México, fíjense, el artículo 9, el numeral 2, último párrafo del Código Fiscal de la Federación dice, salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. Entonces, la residencia en México, para todos los que se declaran mexicanos,
por el hecho de estar en México, ya son residentes en México. Y por lo tanto están sujetos a la ley del impuesto sobre la renta y tienen que contribuir con esa parte del impuesto. Sí. Así es, y ahí entra la siguiente pregunta obligada. Anita bien nos decía que si tengo una casa habitación, ¿y qué pasa si tengo dos? Efectivamente, ¿qué tal si tienes una casa en Chile y otra casa en México? Entonces tienes dos casas habitaciones. Así es. ¿Qué nos dice la ley? Hay un criterio de desempate. Primero lo que mencionó la maestra Ana, se va a presumir que todos los mexicanos tienen residencia en México. Así es. Pero acepta prueba en contrario, porque hay personas que tienen efectivamente una residencia aquí, una residencia en las Bahamas, una residencia en Texas, una residencia. Entonces hay un siguiente criterio de desempate que nos lo enuncia el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, fracción 1, que en este caso será donde se encuentre su centro de intereses vitales. ¿Y cuál es este? El primero es donde se obtengan más del 50% de los ingresos que provengan de México. Así es, su principal centro de actividades. Sería el resumen de eso, ¿no, Alex? La segunda fracción, como bien lo mencionas, es si tienes ingresos en Chile, volviendo al ejemplo, tienes ingresos en México y tienes ingresos en Chile, entonces el primer criterio de desempate es donde tengas la mayoría de tus ingresos. Pero si tienes ingresos en los dos y casualmente en los dos recibes el 50% de tus ingresos en ambos países, el segundo criterio de desempate sería donde se encuentre el centro principal de sus actividades profesionales. Entonces, y que incluso, perdón que te interrumpa, que incluso en este caso, hablando no solamente de actividades profesionales, sino, por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando en el caso de que, digamos, una persona que vive aquí en México, trabaja aquí en México, recibe ingresos aquí en México, pero su casa domicilio, su casa habitación, su familia, sus hijos tienen residencia, digamos, en Estados Unidos y sus hijos van a la escuela en Estados Unidos, tienen todas sus actividades en Estados Unidos, entonces y se tomaría esa parte como desempate, criterio de desempate, para ver cuál es el lugar de residencia en el que se encuentra y a cuál es el que tendría que estar enfocando el pago de los impuestos. Un punto importante, Ana, contribuyendo a tu comentario, que es importante definir el por qué es residente, el por qué establecimiento permanente. Aquel residente en los Estados Unidos mexicanos se encuentra obligado a pagar por la totalidad de los ingresos que perciba. No importa que lo recibas en Timbuktu, en un lugar muy lejano, si eres residente en México tendrás que pagar los impuestos sin importar de dónde los hayas obtenido. De ahí la importancia de definirlo, porque ¿qué creen? Los países se van a pelear porque sus nacionales sean residentes en su país. Claro. Pero ¿qué sucede en la vida real? O sea, ahora sí que en los contribuyentes comunes, pues tienen distintas casas, habitaciones. Hay criterios de desempate, como bien ya lo mencionamos. El establecimiento permanente, aquel extranjero que tenga un establecimiento permanente en México, va a pagar impuestos solamente por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente. Luego entonces ya tenemos esta disertación. El residente paga por la totalidad de los ingresos y el establecimiento permanente solamente por los ingresos atribuibles al establecimiento permanente. ¿Me equivoco? Esa es la parte importante de tener bien diferenciado lo que es residencia y fuente de riqueza. Una cosa es la que sea residente en el país y otra cosa es que tenga establecimiento permanente en el país. Y son esos aspectos los que nos van a definir cuál es la parte del ingreso que tendría que estar pagando. Si va a pagar sobre los ingresos que obtiene sobre esa fuente de riqueza o dependiendo de si tiene realmente la residencia en el país. Así es. Y aquí lo podemos manejar también si son personas físicas, personas morales que son extranjeras. Si yo soy una persona física y soy mexicano, tengo la residencia, salvo
salvo prueba en contrario que yo diga que estoy en otro país y que pueda comprobarlo. Y en el caso de las empresas o personas físicas extranjeras, es específicamente cuando nos habla de un establecimiento permanente, los ingresos atribuibles que nos comenta el maestro Alejandro. ¿A qué se refiere los ingresos atribuibles? Específicamente a los ingresos que tenga por las actividades empresariales que marca el 16 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice cuáles van a ser estas actividades. Y obviamente va ligado también al tema de las deducciones, de acuerdo al 26, si no mal recuerdo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, el ingreso que yo tenga por esas actividades que estoy desarrollando aquí en México es la parte que me van a cobrar de impuestos. Es más o menos lo que decía Alejandro. Yo soy mexicano y tengo 100 pesos de ingreso por tal actividad, 100 en otro país. Por todo eso me van a cobrar el impuesto, por ser mexicano. Si yo soy extranjero y demuestro mi establecimiento permanente y que mi actividad es únicamente atribuible a México, solo por lo que yo haya tenido de ingreso en México es que me van a cobrar los impuestos. De igual manera la parte deducible. Solo va a ser deducible efectivamente las erogaciones que yo compruebe sobre la actividad que yo realice en México. Sí, claro, poniendo un ejemplo para que nos quede más claro. Todavía no hemos hablado de residencia fiscal para efectos de personas morales. Hasta ahorita estamos hablando de residencia fiscal para efectos de persona física y estamos hablando de casa-habitación. Las personas morales no tienen casa-habitación, esas se cuecen por aparte y ahorita lo vamos a hablar. Solamente aunando y enriqueciendo el comentario de mi compañero Luis. Pensemos en una empresa transnacional que tiene una frutita así como una pera mordida, la cual viene e instala un establecimiento permanente en México. Evidentemente, es una empresa transnacional que tiene negocio en varias partes del mundo. No va a pagar impuesto por la matriz, que probablemente se encuentre en Europa, sino solamente va a pagar impuesto por los ingresos atribuibles de las operaciones realizadas en territorio nacional. Entonces, así como que nos queda un poquito más claro que es exactamente un establecimiento permanente de un contribuyente que sea extranjero, ¿no? Ahora vamos a tomar el punto de qué se considera residencia para efectos de persona moral. Y aquí es donde encontramos nuevamente en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, en la fracción 2, donde nos dice, y me voy a permitir leerlo, las personas morales que hayan establecido en México la administración principal de la negociación o su sede de dirección efectiva. ¿Qué quiere decir? Que va a ser donde se tomen todo ese tipo de decisiones, lo que se va a considerar residencia. ¿Algún comentario al respecto? Pero ¿y qué pasa, como comentábamos antes, qué pasa si se van a una reunión de accionistas a un país diferente a donde tienen su domicilio fiscal, Eso hasta se podría utilizar como una planeación fiscal. Estrategia fiscal, ¿no? ¿Sale? Qué interesante comentario el que hace Ana. Fíjense que lo que comenta la maestra Ana viene precisamente establecido en el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde dice que esas decisiones de dirección, de control, de operación, de administración, se van a tomar en el lugar donde se decidan el rumbo de la asociación, de la sociedad, del ente mercantil en este caso, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Si a mí, lo dijo bien el maestro Luis, si a mí para efectos de planeación fiscal me conviene no ser residente en México, sino en algún otro país, tal vez alguno con una carga tributaria menor, ¿cómo podríamos documentar que la sede de administración efectiva no está en México, sino está en otro país? ¿Qué ejemplo podríamos dar, chicos? Tenemos el acta de asamblea, mi querido Alejandro, tenemos el acta de asamblea donde se va a especificar los puntos a tratar, quiénes son, qué fue lo que realmente se tomó como decisiones y obviamente tendríamos que llevarlo ante un fedatario público. Efectivamente. A veces en alguna plática en el posgrado que estuvimos tomando, nos decían, es que lo podríamos comprobar con los boletos de avión, con la documentación del hotel donde nos hospedamos, pero no, efectivamente, ¿cuál es el documento que le da fe pública para confirmar
que las decisiones de administración se tomaron en otro lugar que no fue México, pues es la protocolización de una asamblea extraordinaria, en este caso, como bien lo menciona. Así es, todo lo demás que comentaba el maestro Alejandro nos podría ayudar en términos del 5A del Código Fiscal de la Federación para la razón de negocios. Cuando nosotros realizamos esta actividad, y aquí están mis boletos de avión, aquí está el hospedaje, aquí está todas las erogaciones que se hicieron para realizar esa asamblea, nos podrían ayudar, pero en otro término de razón de negocios del 5A, reitero, no específicamente para dar fe de que sí se están realizando la toma de decisiones fuera del establecimiento permanente que normalmente tenemos. Sí, exactamente. Aquí quisiera puntualizar ciertos detalles que considero importantes. El artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como ya lo había mencionado, nos establece: para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen actividades parcial o totalmente, actividades empresariales o prestación de servicios personales independientes. Y cuando hablamos de actividades empresariales, ¿a qué actividades nos estamos refiriendo, chicos? Específicamente, el 16 del Código Fiscal de la Federación nos dice qué son actividades empresariales, pero hay una parte importante, nos dice qué son, pero no nos las enumera. Nos dice o lo que las demás leyes emane. Específicamente nos tenemos que ir al 75 del Código de Comercio, donde nos especifica 25 actividades de comercio, enajenación, adquisición y demás. Pero específicamente son 25 las que vienen en el Código de Comercio, las principales. Pero como bien dice Ana, hay más. Y también el Código de Comercio lo deja como abierto, ¿no? Sí. Así como todas estas y las que todavía tengan la calidad de actividad, de actividad mercantil. Entonces, son todavía muchas otras cosas que se pueden ingresar en esa lista. De las actividades enumeradas en el 16, como lo mencionan, pues está el comercio, las actividades agropecuarias, silvicultura, pesca, ganadería. Y aquí quisiera hacer un comentario. No sé si se achuscó o no, pero me gustaría preguntarle a mis compañeros. En el caso de la ganadería, si estamos hablando de la crianza de perros, ¿estaríamos hablando de ganadería? Sí. No, crianza no. ¿Crianza de perros? No, desde luego, yo considero que no. Si hablamos de reproducción. De reproducción, sí, exactamente. De reproducirlos para su venta. Sí, si hablamos en esos términos, sí lo podríamos considerar porque nos dice ganado y animales. Exactamente. No nos especifica nada más vacuno, borrego, no. Nos dice animales. Entonces, si yo me dedico a la reproducción de perros, gatos, gallinas, sí ya estaríamos teniendo ahí de ganadería. Ganado perruno, ¿no? Algo así efectivamente. Entonces, bueno, pues hasta el momento vamos tratando de desmenuzar los puntos que tenemos a tratar con ustedes. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Muchas gracias. Que este nuevo año, uno de tus propósitos sea volverte un experto en CFDI 4.0. Y MEFI te invita a que participes en su Taller Integral CFDI 4.0. En este taller integral comprenderás todos los aspectos del CFDI, a fin de implementar todos los cambios y contar con el conocimiento suficiente y actuar adecuadamente en situaciones especiales del CFDI en su versión 4.0, así como de sus complementos. No te quedes fuera y capacítate con los mejores solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Cómo están, amigos? Quiero invitarlos al curso de obligaciones de prevención de lavado de dinero por arrendamiento de inmuebles. Si ustedes tienen arrendamientos que caen dentro del umbral de identificación de la ley antilavado de dinero, es muy importante que estén en este curso para que empiecen a cumplir en caso de no estar cumpliendo o revisen si están cumpliendo adecuadamente. Yo soy Javier Martínez, estoy certificado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en la Unidad de Inteligencia Financiera, y seguramente lo que vamos a ver en un curso de 3 horas les va a ser de mucha utilidad. Nos vemos ahí.
siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el Taller Especializado de ISR y Declaración Anual Personas Morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la Ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR, conciliación contable fiscal, conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, llenado de la nueva declaración anual Personas Morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Hola, ya estamos de regreso y vamos a retomar un punto con el que dejamos inconcluso la sección anterior. Como bien mencionaba, el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que para los efectos de esta ley se considerará establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales. De momento lo voy a dejar ahí. ¿Qué se consideran actividades empresariales? Son las enunciadas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, el cual dice: se entenderá por actividades empresariales las siguientes. Fracción 1, las comerciales. Fracción 2, las industriales. Fracción 3, las agrícolas. Fracción 4, las ganaderas, pesqueras y silvícolas. Y retomando el comentario que hicimos previamente, en donde son ganaderas, son actividades, las ganaderas que son las que consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales. Y aquí cuando nos referíamos a los animales de compañía, no estamos obviamente diciendo que se considera ganado. Lo que estamos diciendo es que para efectos fiscales, los animales de compañía que alguna persona se dedique a la cría y engorda, tal vez no para la alimentación, por supuesto, pero sí para venderlos, para efectos fiscales se considera ganadería. Y ese es el punto con el que quiero cerrar. Hay un punto importante el cual queremos comentar y es sustancial, el cual es, si alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué es lo que grava la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿Qué tenemos al respecto? Sí, específicamente la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que por los ingresos. Pero existen dos incongruencias que tiene precisamente la Ley del Impuesto sobre la Renta. La primera, las personas físicas sí nos dice específicamente, cuando tú tienes ingresos por sueldos y salarios, artículo 94, actividades empresariales y servicios profesionales, artículo número 100, para los reciclos, artículo 113, arrendamiento y demás, sí nos habla específicamente de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, los elementos de la tributación. Pero específicamente para las personas morales, viene en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no nos dice por qué actividad o por qué servicio, solo nos dice por los ingresos. No quiere decir que la ley esté mal. De alguna manera se dieron cuenta que faltaba esta pequeña parte de especificar que era un objeto y lo hacen a través de una jurisprudencia en 2006, 2007, si no mal recuerdo, y tampoco nos dice la Ley del Impuesto sobre la Renta qué es un ingreso. Pero en términos generales, en esta jurisprudencia nos dice que un ingreso es todo aumento patrimonial que nosotros tengamos. Entonces, este aumento patrimonial no específicamente es que solo reciba dinero. Puede ser en servicio, puede ser en especie, puede ser en donación, en varios conceptos que también vienen ahí en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, específicamente, la ley no nos dice como tal por tal objeto y qué es un ingreso, pero la jurisprudencia nos emana que es todo aumento patrimonial que tengamos a favor de nosotros. Sí, efectivamente, es la Corte la que viene a enmendarles la plana, ¿no? Así es. O sea, si bien no nos define, la Corte nos dice, ¿sabes qué?
será, el objeto de la ley del impuesto sobre la renta es todo incremento positivo en el haber patrimonial. Y decimos incremento positivo no porque sea una redundancia, sino porque aquello de los economistas como que luego hay incrementos negativos. Entonces es, para que no deje lugar a dudas, es todo aquel incremento positivo en el haber patrimonial. Y yo me haría esta pregunta: si yo recibo un préstamo, ¿es un incremento en mi patrimonio? Un préstamo es un incremento, sí. Te voy... No, sí es un incremento, pero no debemos de perder de vista que el impuesto sobre la renta toma como base el ingreso, pero, o sea, la base es la parte donde se considera si es ingreso o no, es el hecho de haber obtenido el préstamo, pero lo que va a gravar el impuesto sobre la renta es la utilidad que eso te generó, no el préstamo como tal, sino si te generó utilidad, es sobre esa parte sobre la que se va a aplicar cualquier tasa o tarifa que genere que se genera la ley del impuesto sobre la renta. El préstamo no es un incremento al patrimonio. Porque a excepción, Alex, perdón que te interrumpa, a excepción que no lo pagues. Sí, bueno, por supuesto, ya sería otra cosa. Por eso el préstamo como tal es una obligación de pago que no tiene un incremento real en mi patrimonio. O sea, habría que diferenciar, bien hiciste la aclaración, oye, yo tengo un préstamo, de entrada tengo la obligación de pagar esa obligación que yo contraje. Pero si no lo pago, entonces sí, ya se me hizo un ingreso, ¿no? Pero eso es algo diferente. Esa parte es la que ya incrementó tu haber patrimonial. No el hecho de percibir el préstamo, sino el que haya incrementado tu haber patrimonial. Es la parte que grava el impuesto. Bueno, hasta ahorita entonces llevamos definido qué es residencia, qué es establecimiento permanente, y nos falta por definir qué es Hay otro dato importante, Alex. Fíjate que también el artículo 3 de la ley del impuesto sobre la renta, el 2 nos dice qué es un establecimiento permanente, pero es muy específico también en el 3 que nos dice que no se considera un establecimiento permanente. Cierto. Y específicamente el artículo 3 nos da algunas razones que nos dice por almacenar o exhibir, por únicamente comprar y por depósito. Entonces, estas son las 3 características que el 3 nos va a decir sí es un establecimiento, y el 3 nos dice no es un establecimiento permanente. Entonces la misma ley nos identifica, no deja abierto para que lo consideres como no. Entonces cuando me dice que es no, ya me está limitando, ya no es enunciativo nada más, sino ya es limitativo. Sí, y también nos indica que el establecimiento permanente no tiene que ser un lugar físico que realmente exista. También podría ser por una persona que trabaje por cuenta de terceros. A una persona que se dedique a hacer actos de compra, de venta, actos de administración a nombre del extranjero, también constituye establecimiento permanente, ¿no? Ok, entonces nos falta hablar de fuente de riqueza en territorio nacional. ¿A qué se refiere? Es aquella persona que no es residente, aquel extranjero que no tiene establecimiento permanente, pero que obtiene ingresos con fuente de riqueza en territorio nacional. ¿Y qué creen? Pues el SAT dice, pues tú tampoco te me escapas, chaparrito. Tú también vas a tener que pagarme impuesto y tributar en base del título 5 de los residentes en el extranjero de la ley del impuesto sobre la renta. Es cuando vemos, por ejemplo, los casos de las empresas multinacionales que vienen y no tienen establecimiento permanente. Por ejemplo, hablemos de plataformas digitales en donde ni siquiera están inscritos aquí en México, pero sin embargo prestan servicios que les generan ingresos. Entonces, al principio era así como que todo de color de rosa, miel sobre hojuelas, y decían, bueno, pues no pasa nada. Pero cuando, aparte de la estrategia fiscal que mencionabas hace rato, Luis, porque dijeron, bueno, pues no tenemos permanencia en ese país, damos nuestros servicios allí y no hay problema. Pero cuando se empezaron a dar cuenta de que realmente funcionaba, entonces los demás países dijeron, no, a ver, espérame tantito, vamos a solucionar esto porque estás obteniendo ingresos de mi lugar, de mi país, entonces en territorio nacional, entonces vamos a arreglar esto. Entonces fue cuando se empezó a implementar, y para eso México tiene su título 5 de la ley del impuesto sobre la renta, que marca las pautas para ver de qué manera estas personas van a pagar sus impuestos en México, sobre todo hablando del impuesto sobre la renta.
Sí, efectivamente, como bien lo menciona la maestra Ana, el concepto de fuente de riqueza no está sujeto a lo que nosotros pensamos o creamos que es el concepto, sino que es el título quinto el que nos indica para cada caso qué debemos de considerar como fuente de riqueza, ya sea para honorarios, para salarios, para arrendamientos, para enajenación de acciones, para dividendos, etcétera. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo hago una llamada a un profesional que se encuentra en Sudáfrica. Él es muy bueno para las computadoras, necesito una asesoría y por teléfono le hablo, oye, tengo esta situación, dime cómo lo hago para resolverlo. Me manda por correo electrónico las instrucciones y yo resuelvo mi problema. Ahí pensaríamos, hay fuente de riqueza. Y para poner el ejemplo voy a permitirme leer el artículo 156 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice, tratándose de ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. Y hasta ahí me voy a detener. Cuando el servicio se preste en el país. Primera pregunta, ¿el servicio se prestó en el país? Solo fue una llamada. No, el servicio lo están haciendo allá. Efectivamente, el servicio me lo están haciendo allá. Yo le pagué el dinero a la persona que me dio la asesoría. Si vemos en función de la perspectiva del dinero, pues la fuente es de México. El dinero se lo estoy pagando de México porque yo le deposité, pero la ley es muy clara. Dice fuente de riqueza siempre y cuando el servicio se preste en el país, pero el servicio nunca se prestó en el país. A eso es a lo que vamos cuando decimos no está sujeto a nuestra percepción, sino que la ley nos va a indicar en qué momento habrá fuente de riqueza y en qué momento no. Y ya que las leyes fiscales son de aplicación estricta, pues tenemos que sujetarnos a lo que se establece, ¿no, chicos? Sí, así es de aplicación estricta cuando nos habla de los elementos del impuesto, ¿no? Cuando no, tenemos también otras formas de analizar la ley y nos da oportunidad para que podamos, interpretarla de otra forma. Ahora bien, evidentemente, si recibimos ingresos, si somos residentes o no y recibimos ingresos, porque estamos hablando de las leyes tributarias mexicanas, pero evidentemente cada país va a tener sus leyes y cada país va a querer que seas residente de ese país. Sí. Así que probablemente vas a pagar aquí y te lo vas a poder acreditar en otro país, pero esa ya es otra historia. O viceversa, ¿no, Alex? Si tenemos ingresos en México y tenemos ingresos que provienen del extranjero, tendríamos una doble tributación y esto obviamente pagaríamos impuesto por el ingreso que tengo en el otro país y por ese mismo ingreso yo lo tendría que traer para acá. En ese estricto sentido tenemos la forma de acreditarnos el impuesto, como bien dice el maestro Alejandro, y con esto estaríamos evitando la doble tributación. Esa sería una forma de eliminar el pagar doble. Y la otra es a través de tratados internacionales. Sí. Recordemos que nuestro país tiene más de 72, creo, tratados internacionales, si no mal recuerdo. Y específicamente de qué se tratan los tratados, son acuerdos que hacen entre los países en donde dicen, yo hago esta actividad, tú haces esta actividad, entonces pongámonos de acuerdo, solo se paga conforme a lo que tú tienes en tu país y para México ya no se estaría tributando doble. Entonces esa es una parte importante que también la ley especifica, no nos dice que tenemos que pagar doble tributación, sino que también tenemos oportunidad de tratar de no pagar tanto por algo que ya habíamos pagado en otro país. Sí, y en el caso también de estos mismos tratados internacionales nos habla, por ejemplo, de qué pasa si soy residente en el país, pero me cambio de manera permanente a otro país. Bueno, hay reglas en las cuales con ese mismo país podamos tener un acuerdo en el que, ok, me cambio para allá y automáticamente dejaría de tributar en el país como tal, pero hay otros en los que dicen, bueno, no, espérame tantito, vas a cambiarte de domicilio, sin embargo, vas a tener que seguir declarando tus impuestos aquí, aunque no los recibas aquí y también en el otro país. Entonces, dependiendo de los acuerdos que se tengan con los diferentes países, entonces vamos a ver en qué situación nos encontramos, si vamos a seguir tributando aquí o en los dos o solamente en uno. Vale la pena mencionar que la situación migratoria es completamente diferente a la situación de residencia fiscal.
O sea, no nos confundamos. La situación migratoria de los contribuyentes no tiene nada que ver con la residencia. Si tú tienes tu casa habitación en otro país, independientemente de cómo sea tu residencia migratoria, tú ya eres residente para efectos fiscales de ese país o de este país, según sea el caso, ¿no? Entonces, así pues, queridas personas que nos acompañan, de alguna manera tratamos de definir el por qué tenemos que pagar impuestos, por qué estamos obligados a pagar impuestos, cuál es el factor de vinculación, que ya los vimos, los 3 factores de vinculación a nivel mundial de renta. Evidentemente, como ya lo mencionamos, cada país tendrá sus propias leyes fiscales, pero se rigen en ese mismo esquema de factores de vinculación, de residencia, de extranjeros con establecimientos permanentes y de fuente de riqueza. Entonces, ¿tienen algún otro comentario, chicos? Pues nada más comentar que también es importante que hablemos un poquito, toquemos el tema del domicilio fiscal, como bien comenta el maestro Alejandro. Cuando hablamos de residencia, cuando nosotros hacemos un cambio de domicilio, específicamente el 10 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que tenemos que dar aviso de manera inmediata a las leyes tributarias. Tenemos también consecuencias, algunas multas que también nos las marca el Código Fiscal de la Federación, pero también es importante que cuando nosotros hagamos un cambio de domicilio fiscal, avisemos a las autoridades. Es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, y tan importante porque en el momento en que te cambias de domicilio y no lo avisas, no puedes dejar de declarar en el lugar en donde estás, donde tienes tu domicilio fiscal. Entonces, la importancia de avisar es que las autoridades se vayan dando cuenta que ya no eres sujeto a la declaración de los impuestos en la zona en donde te encuentras. Entonces, si no presentas el aviso, agárrate porque vas a tener que pagar probablemente ahí sí doble, sin deberla ni temerla, ¿no? Entonces, es importante que se tengan en cuenta esa situación del cambio de domicilio. Pues bien, ya en los últimos minutos del programa, de mi parte me gustaría comentarles que siempre es importante estar actualizados, siempre es importante saber cuáles son nuestras obligaciones. A veces nos vamos un poquito más allá y decimos, bueno, pero ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Es una obligación? Por supuesto, el Estado también tiene que retribuirnos con ese pago del impuesto, pero ese ya será motivo para otro programa. De momento ha sido un gusto para mí saludarlos, el que nos hayan acompañado y comentarios finales, Luis, Ana. Bueno, pues nada más el que efectivamente las leyes de los países a cada quien le marca la obligación de pagar impuestos y bueno, y no estamos exentos de hacerlo si estamos ubicados en otro lugar que tenga fuente de riqueza diferente. ¿Por qué? Porque la protección del país al que pertenecemos se amplía hasta donde nos encontremos. Entonces, esa parte es donde el país de donde somos originarios se siente con el derecho de cobrarnos impuesto. Pero entonces tenemos que apegarnos a la forma de los acuerdos internacionales que se tengan para evitar que nuestros impuestos se vayan más arriba de lo que debería de ser, que haya equidad en el pago de nuestros impuestos. Por eso es importante tener esa parte en el conocimiento, ¿no? De saber en qué momento podríamos disminuirlo o tenemos que pagar sin poner peros, ¿no? Y por lo tanto, sí, efectivamente estamos obligados al pago del impuesto, pero cada quien debe de tomar en cuenta la parte en donde podría ser un poquito menos. Muchas gracias por estar el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y que nos vemos la próxima. Sí, de igual manera, pues nada más comentarles, ¿no? Cuando platicamos de residencia, es específicamente para las personas físicas, personas morales, que obtengan sus ingresos específicamente en nuestro país. Eso es importante tomarlo, el establecimiento permanente, cuando nosotros, los extranjeros, obtienen ingresos aquí o cuando nosotros por fuera. Como recomendación que les diría, si nosotros somos mexicanos y prestamos un servicio o alguna actividad en otro país, antes de irnos a nuestras leyes, tenemos que ver los tratados internacionales. Esa es la primera recomendación que les haría cuando esto se trate. Y pues obviamente tomar en cuenta como tal todas las leyes para no salirnos de ellas. Como decíamos, los mexicanos tenemos que pagar impuestos, entonces no nos exime de cualquier ingreso, ya lo platicábamos, un aumento al patrimonio, lo aumentaba también el maestro Alejandro, positivo. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Un gusto verlos de nuevo.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que nos acompañen para la siguiente emisión en otro programa más de Educarte Fiscal. Hasta luego.